Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. Capítulo 10 de Jueces. Jueces 10:10. Jueces 10:10. 10 dice la Biblia: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos por Egipto, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los de Sidón, Amalec, Maón, y clamando a mí no os libré? Mas vosotros me habéis ¿qué? ¿Qué es lo que dice el texto? Me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Pero mire la expresión final. ¿Qué es lo que dice la expresión final, señores? Él fue ¿qué? Él fue angustiado. Y me llamó la atención esta porción. Quiero hablarles en esta mañana conociendo al Dios misionero. Conociendo al Dios misionero. ¿Cómo actúa Dios en el mundo cotidiano? ¿Cómo es Dios? ¿Sabe que uno de los, o más bien, depende del Dios que tú tengas? Porque a veces uno pensaría que al ser Dios, todo el mundo tiene la misma revelación de Dios, ¿no? Mire esta imagen. Mire esta imagen. Hay gente que piensa que Dios es como ese abuelo consentidor, ¿no? Como ese abuelo buena gente, como todo chévere, bien, todo Dios amor, todo. Entonces algunos tienen ese Dios que ese abuelo consentidor. No, pastor, Dios me ama así como yo soy. Dios rico, todo me lo da. Usted ve que los abuelos todo lo dan, ¿no? Sí, entonces todo consentido. Pero hay otros que ¿qué tienen? Otros que tienen a Dios como el Dios, el juez severo. ¿Usted ha visto gente con el juez severo? Y todo lo que hablan es juicio. ¿Usted no ha visto que hay hermanos que todo es juicio? Todo es juicio. Cualquier nota, mire, a mí me encanta ver, apenas pasa una noticia, aparece en las redes. Y hermano, ya aparece el hermano. Y eso vio, ese es el juicio de Dios. Y es que ese es el juicio. Y es que le da. Está bien. ¿Por qué? Porque hay gente que ese es el Dios que tiene y lo vende a los demás. Y los demás que están al lado de esa persona le comen la historia. Y entonces los que están al lado, porque mire, de acuerdo con quien tú camines y lo que tú escuches, eso es lo que vas a tener. Si usted camina con alguien que la imagen que tiene es ese juez, usted va a pensar que Dios a toda hora Dios es ese juez severo. Entonces que Dios lo único que está esperando es que usted medio se equivoque. Ese es. Y por eso algunos, mire cuando se activa el juez. Por eso es que hay gente que cuando falla y peca, ¿qué sucede? Se tiende a apartar. Porque ¿cuál es el problema que tiene? La culpa. Porque el problema de la imagen del Dios como juez, ¿cuál es? Que me asalta la culpa. Entonces por eso hay muchos aquí aún, gente que me está escuchando, que está desde casa, que esa es la imagen que tiene. Y repito, el vecino que usted escucha o el hermano se la vendió y usted está convencido. Y es que hay gente que está, no pastor, es que así es y la Biblia, te lo voy a demostrar. Claro, lógico. Si yo les quiero hablar a ustedes solo del Dios de juez, nos vamos a solo los textos bíblicos que hablan de eso. Porque muchos hay. Pero no, ¿cuál es el Dios? Si yo les quiero hablar del Dios buenachón también.
Pero, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios realmente? Yo a Dios no lo conozco por lo que diga mi vecino, ni lo que diga el predicador X o Y, porque es el otro pastor, pero es que lo dijo las redes y el predicador. No, yo no conozco a Dios ni por lo que yo le diga. Yo no le estoy diciendo que usted conozca a Dios por lo que yo diga. ¿Cómo es que se conoce a Dios? A través de los atributos. A través de los atributos. Usted no conoce a Dios por lo que le diga un predicador. Usted conoce a Dios a través de los atributos. Y los atributos que se revelan ¿en dónde? En su palabra. En su palabra. ¿Y qué es un atributo? Sencillamente es una cualidad que describe el carácter de Dios de manera más sencilla posible. Un atributo es algo conocible de Dios, algo con lo que Dios se presenta, esa característica, esa cualidad que lo describe. No hay otra manera de conocer a Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. El problema de nosotros es eso, que el Dios que tenemos es espíritu. Dios no tiene un cuerpo tangible, no podemos, no hay otra manera. La única manera de conocer al Dios que es espíritu es a través de las cualidades, de los atributos que Él mismo nos permite conocer. Y cuando usted revisa el libro de Jueces, la historia del libro de Jueces, que más o menos es una historia de 300 años, desde que murió Josué hasta que se estableció el primer rey de Israel, que fue Saúl. Aproximadamente 300 años donde Israel vivió un caos moral y espiritual profundo, donde Israel tenía ciclos de luz, pero luego valles de oscuridad profundos. Pero en medio de ese caos, en medio de esos 300 años, Dios nunca dejó a su pueblo. Dios caminó con su pueblo. Y lo interesante es ver cómo Dios actuó. Y me puse a releer estos días Jueces y le puse la óptica, la lupa, más que a las historias de los jueces que ya la hemos hablado, al carácter de Dios. Entonces quise leerlo de otra manera, mirando el carácter de Dios. Y descubrí 3 cosas interesantes que quiero llamarte la atención. ¿Cómo conocemos a Dios o cómo es Dios? Lo primero que quiero que entiendas, número 1, el primer atributo de Dios se llama justicia. ¿Cómo se llama? Dígalo con ganas. Justicia. El Dios que tenemos es justo, pero por ser justo no ignora el pecado. Lo primero que tú tienes que entender es que el Dios que tú sirves y adoras es un Dios santo y justo. Señores, uno de los atributos que más cuesta aceptar se llama la justicia. Es más, nos cuesta entender la justicia divina. Nosotros queremos un Dios que nos perdone todo, pero que no nos confronte. Nosotros queremos un Dios que nos ame, pero que no nos exija. Lo que la gente encanta es eso. Es más, le voy a decir que uno de los atributos que más cuesta y por los cuales los ateos son ateos es por no entender la justicia. De hecho, las voces ateas, una de las cosas que más dicen es que Dios es un Dios malo. Malo, así lo llaman. ¿Por qué? Porque ellos no entienden cómo el Dios de justicia, sobre todo el Dios en el antiguo pacto. Mire, para los ateos y para muchos es un quebradero de cabeza entender al Dios del Antiguo Testamento. Y de verdad es muy difícil entenderlo, porque el Dios del Antiguo Testamento tuvo acciones que hoy en día es una locura. Pero le voy a decir solo un paréntesis para ayudarle un poquito a resolver el dilema. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento era tan severo con los pueblos? Por un sencillo principio: porque no existía un mediador.
Gracias. Escúcheme. Usted está aquí campante y sonante porque ya hubo un mediador. Si no, estaríamos fritos. Lo que pasa es que en el antiguo pacto, al no haber un mediador, era trato directo, face to face. Señores, y el Dios santo y justo es serio. ¿Por qué cree que Dios tuvo que enviar a su hijo? Porque Dios dijo: no, si yo sigo así, necesitamos un mediador. Por eso Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Y no, escuche, espere, para que usted entienda bien esto. Toda la ira de Dios por el pecado, entonces, para ya no volverla a tirar sobre los pueblos donde la puso el Señor. Por eso en su Hijo experimentó la ira del pecado. Por eso dice que Él cargó nuestro pecado. Ahora, míreme acá. Aquí tengo a mi abogada. Si yo soy juez y me traen delante de mí un hombre que ha violado niños, ¿qué tengo que hacer? Mi abogada, condenarlo, ¿sí o no? Tengo que hacer justicia. Tengo que aplicarle la máxima pena o lo que haya. Pero resulta que mira lo que sucede. Me traen aquí al frente el violador y llego, no. Entonces la imagen del Dios bonachón. Yo soy buena gente. Entonces viene aquí el hombre violador y dice: usted sabe que es que todos nos equivocamos. Entonces yo le digo: sí, mijo, tranquilo, se la paso. ¿Qué pasa con el juez? ¿Usted qué pensaría del juez? Maluco, ¿no? Torcido. ¿Sí nota? Señores, nosotros hacemos cosas y queremos que el juez eterno nos las pase. Gracias por el amén. Ahora, si el juez eterno emite sentencia, entonces ¿qué decimos? Oh, qué malo, qué severo, que no sé qué. Cualquier Dios de amor, Dios de amor me... Yo pregunto, si yo como juez perdono o le paso por alto a este hombre que violó, ¿qué me diría usted? Señores, porque si hay evidencias, si las evidencias se comprueban y todo, hay que emitir sentencia. Porque eso es justicia. Por eso una de las cosas que tú tienes que entender es que porque Dios es justo, Dios no puede ignorar el pecado. Tú tienes que entender eso. Mire dónde se ve eso en el libro de los jueces. Señores, hagamos un repaso, un recorrido rápido. Miremos el Dios de justicia actuando. Capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, por ejemplo, verso 11. Mire lo que dice la Biblia. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Verso 12. ¿Qué hicieron? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Ojo, ¿y qué provocaron esto? Pero espere, deténgase un momento acá, pastor. ¿Dios se aira? No, pero ese amén no lo diga tan rápido. Usted tiene que entender que la ira de Dios no es la ira suya. Porque la ira suya, cuando usted se aira, ¿por qué se aira? Su ira es una ira de rabia. La ira del Señor es una ira de justicia. Usted tiene que entender esto. Los atributos, todos los atributos de Dios no son tampoco atributos independientes. Todos son conectados. Entonces,
¿Por qué Dios dice que provocaron a ira? ¿Qué es lo que provoca ira? Porque el pecado activa la ira de Dios, la ira del juez. Y mire lo que dice el verso 13. ¿Qué más hicieron esta gente? Dejaron a Jehová. ¿Y qué más hicieron? Dios mío. Y adoraron a Baal y a Astarot. Verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Y aquí viene esto. ¿Qué hizo el Señor? El cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces mire la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia del acto? Dios los vendió. Capítulo 3 de Jueces, capítulo 3, verso 7. Leamos otro pasaje de esta historia de estos años de Israel. Jueces 3:7. Mire lo que dice. Hicieron pues los hijos de Israel una vez más. ¿Qué hicieron, señores? Lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Verso 8. ¿Qué se activó, señores? La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Jueces capítulo 6. Vaya conmigo, Jueces capítulo 6. Solo por mencionar algunos pasajes de esta historia de 300 años. Jueces 6:1. Una vez más, que repite continuamente la escritura. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Cuántos años, señores? Y mira lo que dice el verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿dónde se tuvieron que meter? Mire, cuevas, cavernas. Oiga, se les volvió la vida terrible. Y no solo en cuevas y cavernas. Dice la Biblia, el verso 5. Salte conmigo al verso 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces detengámonos ahí. ¿Qué es lo que usted ve continuamente en estas frases y otras? Que el hacer lo malo que tiene consecuencias. Y dice que Dios los entregó. Entonces habrá alguien que dice: uy, Dios tan malo, ¿por qué entrega? No, es que Dios no los entregó por malo, sino por justo. Gracias. ¿Qué es lo justo ante el violador que está conmigo? Pregunto, ¿qué es lo justo? O aquí, a ver, espere, no, vamos a corregir esto. Alguien acá, dígame, quiere que yo perdone a este violador. ¿Se fija? ¿Qué es lo justo frente al que ha hecho lo malo? Que se le emita sentencia, ¿no, mi abogado también? Entonces, si Israel hizo lo malo, si Israel va detrás de Astarot, señor de los Baales, ¿qué es lo justo? Lo justo es que hay consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Israel? Opresión de los pueblos enemigos. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Israel? Pobreza. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Israel, señores? Cautiverios, lejanía, opresión espiritual, juicios repetitivos. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué Israel pecaba continuamente? Porque hay una gran realidad. Israel, al igual que usted y que yo, vivimos, o el ser humano en general, el problema es su naturaleza de pecado. Mire, mi hermano, usted y yo no queremos a Dios.
¿Usted de verdad cree que usted ama a Dios? Sí. Algunos me miran raro, pastor, está raro. Pues yo le voy a decir que usted no ama a Dios. Es más, usted no está aquí tampoco. Pastor, es que yo vine a culto hoy. ¿Qué? Usted no está aquí. Pastor, yo un día elegí al Señor. ¿Usted lo eligió? No ha leído bien la Biblia. ¿Qué dice Jesús en Juan, por ejemplo? No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque Dios fue el que lo eligió un día a usted. Yo no lo quería elegir a Dios. Mire, hermano, le voy a demostrar algo. Usted no quiere a Dios. Usted no ve la rogadera para que venga. Usted no ve la rogadera con todos para que sirvan. Y eso que hoy tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos emisoras, canales, pero la gente es una rogadera. Venga, amigo, vamos. Vamos, ore, vamos a hacerle vigil. Y qué rogadera. Y ahí todavía con eso, hay algunos ahí arrastran. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no queremos a Dios. Tu naturaleza caída es rebelde al Eterno. ¿Qué era lo que hacía Israel continuamente? Detrás de Astarot, detrás de Baales. Señores, por supuesto, dice Romanos claramente 6:23. Romanos 6:23. ¿Cuál es el punto teológico claro del pecado? Romanos, ¿qué nos dice, señores? La paga del pecado, ¿cuál es? Es muerte. No es enfermedad, es muerte. Hermano, el ser humano no está enfermo. El ser humano sin Cristo no está enfermo. Está muerto, que es diferente. Pablo a los Efesios capítulo 2, que nos dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El ser humano no está enfermo, está muerto. Por eso una palabra de evangelismo. ¿De qué se trata el evangelismo? De dar vida, no de mejorar a alguien. Porque el que está sano necesita mejora. No, el muerto no necesita mejora. El muerto necesita vida. Cuando usted se convirtió al Señor, no fue que lo mejoraron, le dieron vida, Dios mío. Vamos, alguien alaba a Dios. Venga. Por eso es que una vez más le repito a todos los ganadores de almas. Ya se fija por qué yo les digo que usted está estresado por lo que no tiene. Dígame usted cómo levanta un muerto. ¿Se fija por qué el evangelismo en algunos se vuelve? Porque usted está pensando que es su fuerza. Uy, ¿yo cómo hago para que se convierta? Dios mío. Resulta que usted no puede convertir un muerto. Esa es obra del Espíritu Santo. Usted no puede resucitar a un muerto. El único que resucita a muertos es Dios. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence. ¿De qué convence? De pecado, de juicio. Por eso es que el nuevo nacimiento es del agua y del Espíritu. Por eso es que cuando Jesús enseñó del nuevo nacimiento, dejó loco a Nicodemo. Porque Nicodemo no entendió que, señores, aquí no se trata. Escúcheme, Jesús no le enseñó a Nicodemo reformas, ni cómo cambiar, ni cómo mejorar. ¿De qué le habló Jesús a Nicodemo? Usted tiene que nacer de nuevo. O sea, usted tiene que tener vida nueva. Porque, señores, la salvación es vida nueva. Porque tu naturaleza está rebelde a Dios, está muerta. Esta gente de Israel que hacía cada nada. Lo malo. Pero aquí viene el segundo. Diga conmigo: misericordia. Vamos, grítelo fuerte. Póngale ánimo. ¿Qué viene? Misericordia. Dios responde al clamor de su pueblo. Porque aunque esta gente de verdad merecía quedarse esclavizada,
Dice la Biblia, capítulo 3, verso 9. Jueces 3:9. Señores, Jueces 3:9. Entonces, ¿qué hacía Israel cuando estaba en crisis? Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Y esta expresión se va a comenzar a repetir. Se repite mucho en el libro de los Jueces. Y yo creo que usted tiene que entender, porque aquí hay algo glorioso. Jehová responde levantando libertadores. Y levantó un libertador y los libró. Y ese libertador se llamó Otoniel. Y dice el verso 10, mire lo que dice el verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Si nota la operación del Espíritu aún en la redención. Porque, señores, la única manera de librar a los cautivos no es con mi estrategia, no es con mi material bonito. No es un material, no se olvide de eso. No es un tratado. Lo que libera gente es que hayan libertadores del Espíritu. Jueces 3:15. Jueces 3:15. ¿Qué dice Jueces 3:15? Y clamaron otra vez. ¿Qué dice mi hermano? Clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová una vez más les levantó un libertador, Ahod. Y entonces ahí levanta a este libertador. Y ahí, si usted puede seguir leyendo, siempre que Israel estaba en crisis, ¿qué hacía? Entonces clamaba. Y aquí es donde viene la misericordia. Mire, ¿qué es lo que Dios sabía de ese pueblo que Dios le iba a levantar un libertador? Que Dios les levantaba un libertador y que iban a volver a hacer. O sea que realmente, aunque Dios sabe que esa gente va a volver a hacer, pero aún así, ¿qué hacía el Señor? Tenía misericordia. Aleluya, tenía misericordia. En otras palabras, aunque usted venga al culto y vuelve y clama a Dios, dice: ay, yo ya sé que este amigo, yo ya sé que Mauricio, pero está bien, le voy a responder. Porque Dios tiene misericordia. Porque el Dios que yo adoro es un Dios de misericordia. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del Dios de misericordia? Levantar libertadores. Y aquí hay una figura que tienes que entender. Señores, ¿por qué el libro de los Jueces es una sombra profética? Porque todas esas frases, y levantó un libertador, levantó un libertador, levantó un libertador. Señores, el objetivo no eran ni los Gedeón, ni los Jefté, ni los Ahor, ni los Otoniel. Señores, el objetivo es enseñarle al pueblo que cuando hay crisis, el único que los puede sacar es un libertador. Por eso, señores, hace más de 2000 años el Señor levantó el verdadero libertador. Porque el verdadero libertador nuestro no es Gedeón, no es Otoniel, se llama Cristo. No, alguien grita amén a eso, se llama Cristo. Ay, alguien debería gritar amén, alabar a Dios, aplaudir acá. ¿Sabe por qué envió el Padre a Cristo? Porque tuvo misericordia. Aunque Dios mismo sabía que cómo iban a responderle a Cristo. ¿Cómo le respondieron? ¿Y cómo le respondieron a Cristo? Tratándolo de lo peor. Pues eso se llama misericordia. ¿Sabe qué merece usted? ¿Usted cree que usted merece lo mejor? ¿De verdad? No, algunos. Porque aquí hay gente que dice: no, pastor, yo no soy tan malo. ¿Sabe que yo he tenido gente que me dice: pastor, pues sí, yo sé que, pero hay otros peores. Yo, pastor, yo no le he hecho. Mire, hay gente con la que uno habla que uno se siente descarriado. Sí, porque son tan santos. De verdad, hay gente que dice: pastor, mire, yo ni una mosquita he matado. De verdad, uno los mira y dice: uy, no soy digno de estar delante. Gracias, sierva, por ayudarme. No soy digno, no. Yo me he sentido, wow. No, hermano, tu naturaleza es rebelde, hermano.
Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Levantó un libertador, Jesucristo. Ese es nuestro verdadero libertador. Pero escúchame, porque aquí está lo interesante. Ese libertador, ¿cómo se va a manifestar a la gente que está presa? Porque Israel, que estaba preso por los diferentes pueblos, llámese moabitas, filisteos, ¿cómo iban a salir de ahí? Ellos clamaban, pero Dios levantaba a un hombre que liderara. ¿Sabe qué le quiero decir, iglesia? Que ya Cristo es nuestro libertador. Pero ese libertador, ¿cómo se manifiesta en las calles de Sincelejo? ¿Cómo se manifiesta en las ciudades? Porque Él va a levantar a los Gedeón. Él va a levantar a las Débora. Habrá Déboras acá. Él va a levantar a los Jefté. ¿Usted me está escuchando? Tú eres el libertador para una familia. La iglesia es libertadora para una ciudad. Y el tercer atributo para cerrar, el amor. Mire cómo termina el capítulo 10, que solo es una porción de tanta, porque el tiempo no nos da. Usted puede agarrar Jueces y va a leer esto, pero me llamó la atención el capítulo 10. Capítulo 10. El capítulo 10, verso 13. Mire, ya han pasado varios jueces y varios años. Y mira lo que sucede acá. Capítulo 10, verso 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré. Aquí aparece algo que no quisiera yo escuchar nunca. Que Dios tiene límites también. Y que llega un momento en que Dios dice, ¿qué dice Dios? Ya no más. Ya me cansó, ese hermano viene todos los domingos y el mismo cuento hasta aquí. Ya no le voy a... Usted se imagina que Dios le dijera un día a usted, se le apareciera y le dijera, ¿sabe qué? Ya no le voy a responder oraciones, me cansé. Porque usted no quiere cambiar. Usted no va a cambiar, usted es el mismo. ¿Sabe qué pasa en la iglesia del Señor? Hay gente que está en la iglesia hasta que Dios le responde. ¿A usted no le parece que la historia de Jueces no solo es la historia de Jueces? ¿Es la historia nuestra? ¿Por qué buscamos a Dios? Mire, ahorita con uno de los pastores que me transportó al aeropuerto en Villavicencio, un pastor de la Alianza Cristiana, un hombre ya de edad, compartiéndome su experiencia, el hombre me decía, pastor, ¿a usted no le habrán dicho a los hermanos lo que a mí? Hay gente que, tremendo. Entonces mire, me dijo el pastor, yo un día en mi iglesia, es una iglesia pequeña, me decía, me habla, mi pastor, pues mi iglesia es pequeña. Y yo un día convoqué a mi gente, vamos a ayunar. Y se me acercó un hermano, de los que hay en las iglesias que son unos hermanos de bendición que los hay. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, pastor, ayune usted a Dios, porque pasó le pagamos. Pero escúcheme bien. Pasaron como unos meses y el hijo de ese hombre, empresario, cayó con una enfermedad letal. ¿Y qué cree que ahora hacía? Pastor, ayúdeme ahora sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe? Si yo a usted lo convoco a ayunar mañana, pastor, ya. Pero si a usted le viniera una caridad, ¿no es el mismo cuadro? ¿No es la misma descripción? Por eso es que la Biblia no es un libro de historia ni de nada. ¿Sabe qué es la Biblia? La Biblia es la revelación. Mire, usted tiene que entender qué es la Biblia. A veces la gente piensa que la Biblia está para historia. No. Cada historia de la Biblia, todo es revelando de verdad el corazón humano. Y el libro de Jueces es una revelación de nuestro corazón. Ese es nuestro corazón. Buscamos a Dios, Dios me responde, yo le digo a Dios, chao. Cuando me vuelve la tragedia, ay, otra vez Dios, ay, Dios mío. Mientras usted tiene ese problema encima de salud jurídico,
Pero le voy a decir algo bueno de Dios. Es hay que conocer a Dios. Mire, a pesar de todo, ¿qué les dijo Dios a este pueblo? No más. Ustedes, yo no los voy a librar más. Es más, mire, verso 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, claro. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron entre sí a los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Pero mire la frase final. ¿Qué dice la Biblia? Él fue angustiado. ¿Usted sabe eso? Mire el Dios que yo adoro. ¿Qué merecía este pueblo? Que lo dejara. Pero mire lo que enseña la Biblia: que Dios amó tanto a Israel y lo ama como te ama a ti, como te ama a ti. Que Dios no quiere la aflicción de ellos. ¿Usted cree que Dios quiere la aflicción? No. Es más, Dios se angustia a causa de la aflicción. Porque el amor de Dios, señores, es el Dios que se angustia con nuestra aflicción y vence su enojo. Porque si usted observa, Dios estaba enojado, pero el amor de Dios lo llevó a vencer, porque Dios lo siguió restaurando y siguió levantándole jueces tras jueces tras jueces. Por eso es que Dios le va a seguir a usted hablando tras hablando tras hablando, y le va a enviar palabra tras palabra, y le va a hacer eventos, y le va a hacer campañas, y le va a hacer seminarios, y a usted va a tener a alguien que lo llama a un seminario, y ahora lo invitan, y que venga esta semana. Y hay gente que se molesta y no sabe que detrás de eso es el Dios que le ama, que quiere que usted sirva. Porque ¿qué fue? 300 años de historia, y en 300 años Dios le levantó juez tras juez tras juez tras juez, y se iba, moría un juez, ellos de eso, y Dios levantaba otro juez y otro juez y otro juez y otro juez, y los libraba, porque Dios ama a su pueblo. Alguien aplaude al Señor. Colóquese en pie, por favor. Aleluya. Abraza al que está a su lado, dígale: Dios le ama. Conozca al Dios de amor, no solo el Dios de juicio. No se quede con un Dios. Hay gente que está pegado porque no tiene la revelación completa de Dios. Gracias por los que dicen amén. Oseas, colóquese de pie. Multimedia, Oseas 11:8. Oseas 11:8. Aquella nación de Israel. Oseas 11:8. Mire lo que dice Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. A los cristianos nos encanta el Dios severo, pero se les olvida. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que no tenemos toda la revelación completa de Dios. A usted y a mí nos encanta juzgar a los demás. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Mire, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué hacemos con este Dios misionero? Actuar. Diga conmigo: actuar. Cuando usted conoce a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Si yo conozco al Dios misionero, ¿qué voy a hacer? Voy a actuar. ¿Pero actuar en qué? Señores, no estamos aquí solo para juzgar el pecado del mundo,
sino para hacer respuesta al clamor del mundo. ¿Sabe cuál es el problema en nosotros? Repito una vez más, como cristianos, que vivimos diciendo: uy, qué terrible cómo está, mire la situación, mire ahora, mire el pecado, mire el gobierno, mire los políticos, el diablo, los impíos. Ok, está bien. Vamos a evangelizar esta semana, vamos a ganar. Señores, el mundo cada día está deteriorándose. Mire, hoy más que nunca estamos en un polvorín. Y ya apenas aparecen noticias como lo que hay, uno comienza a ver la gente, los cristianos: uy, terrible. ¿Pero cuál terrible? ¿Usted no ha leído Biblia? O sea, yo todo lo que estoy viendo digo: Señor, vamos por el camino que tú dijiste. Cristo viene. Gracias, dije que Cristo viene. Leal. Ay, pastor, qué terrible. Ay, pastor, la violencia. Mire las ideologías por acá, los políticos por allá, los gobiernos por acá, las guerras allá. Ay, pastor, qué terrible. No, ¿cuál terrible? ¿Sabe que las noticias, lo que a mí más me impulsan, es que tenemos que servir? Por eso lo que yo estoy viendo, por eso yo estoy ahorita entregado. Yo estoy viendo la agenda que Dios está abriendo, hermano, donde a mí me dicen, por ejemplo, ahorita me dijeron estos 500 iglesias y pastores en Villavicencio: pastor, necesitamos. Yo le dije: vamos rápido, porque tenemos que entrenar iglesias, tenemos que despertar pastores a que ganen vida, porque, señores, la ruta profética se está cumpliendo. Cristo va a volver. Pero en vez de quedarme yo en la casa quieto, escúcheme, esta semana usted no se tendría que quedar en la casa. Esta semana usted tendría que salir y llevar a un vecino, a un amigo. Vamos a ganar a alguien, porque aunque haya crisis moral mundial y pecado, hay esperanza en Cristo. Él es libertador. Aleluya. Con ese ánimo suyo me mata. Esa alegría de algunos es increíble. Pero vamos, alguien tiene que alabar a Dios. ¿Sabe que cada noticia que yo veo me acelera más? A mí me acelera más. Yo digo: Señor, necesitamos entrenar más. Por eso es que apenas llegué de España, rápido les mandé el plan para que no se me duerman allá en España. Les dije, y estoy llamando: necesito que las iglesias, vamos a entrenarlas. Necesitamos levantar una iglesia consolidadora. Vamos aquí. Yo quiero ver, porque, señores, no una sola iglesia, nadie va a ganar a todo el mundo. Pero si activamos miles. Vamos, alguien tiene que aplaudirle al Señor. Wow. Necesitamos ganar vidas. Necesitamos ser las Débora, los Jefté, los Gedeón de este tiempo. Porque en el mundo hay clamor y crisis. ¿Cómo responde Dios? Levantando libertadores. Y esos libertadores están acá. Esos libertadores en medio de las crisis globales están acá. Tú tienes una palabra de esperanza, una palabra de vida. Tu nombre es sanidad. Tu nombre es verdad. Tu nombre rompe cadenas, como cantábamos. Ese es el Dios que nosotros llevamos. El Dios que tú y yo debemos llevar. Aleluya. Dios sigue buscando los Gedeones. ¿Habrá algún Gedeón que diga: aquí estoy? Dios sigue levantando las Débora con visión y valentía. Dios sigue buscando los Otoniels, los Jaod. No porque sean mejores. ¿Usted ha leído la historia de los jueces? No fueron mejores. ¿Dónde estaba Gedeón? Escondido.
pero Dios lo quiso usar. Vio el que leímos por ahí, a Ot, que era un zurdo. Bueno, a los zurdos Dios los usa también. Es más, si usted lee, ese zurdo tenía un ejército de zurdos, léalo. Dice que eran tan tenaces que tiraban una piedra y no pelaban un cabello. Yo dije, cuando yo leí eso, dije, uy, yo quiero un ejército así. O sea, gente alineada, eran tan tremendos. Dios usó a un Jefté, una mujer prostituta, abandonado de los papás, no querían nada, pero Dios lo usó. Dios usó a un Sansón, hermano. ¿Usted sabe quién era Sansón? Sansón tenía un problema. Sansón, Dios mío. Uno no se explica cómo Dios usó a Sansón, hermano, pero lo usó con todo y las batallas y los defectos. Sabe que con todo y tus luchas Dios te quiere usar. Aleluya. Tú puedes ser libertador para una casa, para una familia. ¿Qué tal si levantas tus manos y le adoras? Aleluya. Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.